En estos minutos va a conversar las autoridades regionales, entregando los detalles sobre este caso confirmado de coronavirus en la región de Aysén, un paciente inglés de 83 años que descendió en Caleta Tortel el pasado jueves. Vamos a pasar a escuchar a las autoridades de la región. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la paciencia que han tenido los distintos medios de comunicación de la región a este punto de prensa que nos habíamos invitado para dar a conocer información relevante y que crea inquietud en la población. En primer término, quiero dejar en claro que nosotros desde el día 1, bajo la tutela de la autoridad sanitaria y las instrucciones que ha determinado el Ministerio de Salud, nuestro propio gobierno, se han sostenido reuniones, coordinaciones y trabajo conjunto sectorial con las diferentes instancias para poder establecer y bajar los protocolos que permitan tener una barrera sanitaria en la región que disminuyera las posibilidades de que en nuestra región se pudiera presentar un caso de coronavirus y que además permitiera aplazar la entrada de esta enfermedad que ya todos sabemos que está en condición de pandemia en el mundo. No obstante, las posibilidades, y como lo decíamos, siempre estaban latentes, dado que tenemos alto flujo tanto de turistas en la región como también de residentes que salen a hacer turismo fuera del territorio nacional y que pudieran haber tenido llegada a alguno de los países que se determinó como alto riesgo. Esta barrera sanitaria tenía que ver con todos los protocolos que se establecen tanto en las personas que ingresan por las diferentes vías a la región terrestre, marítima, como también aérea, y es por ello que las coordinaciones con los pasos fronterizos, con la DGAC, con aduanas, con SAC, con la autoridad marítima, con transporte, han sido los que se han desarrollado y además son protocolos que conforme se van cambiando las fases que se definieron, además son altamente dinámicos porque se van incorporando nuevas normas. Junto con ello también, iniciado el año escolar, también se hicieron protocolos específicos para lo que es el sector de educación y por eso me acompaña el Seremi de Educación. Sin embargo, toda la tutela está a cargo de la Seremi de Salud. Por otra parte, nosotros debemos declarar que tenemos 3 puestos fronterizos, digamos, completos, que son Jaime Meini en Chile Chico, Huemules en Coyhaique, Balmaceda y Coyhaique Alto, los cuales están en estrecha coordinación y los cuales van a ser dotados en los próximos días con personal médico permanente para poder hacer los controles que se suman a ir aumentando y a ir incorporando más controles o barreras a la llegada de turistas extranjeros o quienes cruzan el territorio nacional de acuerdo a la trazabilidad de los lugares en los cuales estuvieron en los 15 días inmediatamente anteriores. Junto con ello, hoy día, la subsecretaria, lo hemos visto en el punto de prensa que acaba de terminar en Santiago, se establece un nuevo requisito que es un carnet sanitario, del cual nos podrá hablar más en detalle la autoridad sanitaria. Y además hemos coordinado con PDI y con Carabineros en aquellos otros 13 puntos que tenemos. Recordemos que nosotros tenemos muchos pasos fronterizos terrestres cuya vigilancia está a cargo de Carabineros de Chile, con quien también se está en estrecha coordinación ante cualquier pesquera, para que luego la Seremi pase al detalle más específico, que al día de hoy nosotros en la región tenemos 8 casos que estaban bajo sospecha, todos ellos importados, de los cuales tenemos un caso que en altas horas de la noche se nos confirmó por el Instituto de Salud Pública que dio positivo y se refiere al turista que fue evacuado desde Tortel y que venía en un crucero que en estos momentos se encuentra en cuarentena, como lo dijo el ministro hace pocos momentos. Junto con ello, decirles también que de acuerdo a las indicaciones que entregó anoche en cadena nacional el presidente, se han suspendido todos los eventos masivos que teníamos, y específicamente en ello, ustedes saben, se había anunciado la realización del rally móvil, el cual también fue suspendido, ya no va en la fecha de abril que se había indicado por la organización, y en los próximos días será la propia organización quien informe cuál será la nueva fecha de este evento. Las medidas especiales para educación las podrá detallar el Seremi de Educación
y también indicar que luego de terminado este punto de prensa iniciamos un trabajo con todo el gabinete regional para poder conocer los calendarios sectoriales de diferentes actividades que ellos tenían planificadas para poder ver aquellas que son de alto riesgo, cambiarlas, modificarlas o trabajarlas de otra forma con los usuarios cuando se trata de entrega de certificados, entrega o ceremonias que tienen la entrega de algún beneficio del Estado. Eso por mi parte, Seremi, para efectos de todo lo que me quería hacer. ¿Da permiso, Francesca? Un segundo. Bueno, el ministro así lo ha dicho durante hace 10 minutos atrás y ambos subsecretarios. Hoy día acabamos de pasar, ¿no es cierto?, de la fase 2 a fase 3. Tenemos un caso positivo, tal y como lo menciona la intendente. Este es un paciente inglés que arriba desde Ushuaia, desde el puerto de Ushuaia a Punta Arenas, pasando por 2 puertos en Punta Arenas, por Puerto Williams y por el mismo puerto de Punta Arenas, y que en el transcurso y en el trayecto desde la región de Magallanes a la región de Aysén, precisamente al puerto de Caleta Tortel, uno de los pasajeros comienza con sintomatología sugerente a un estado gripal o a una insuficiencia respiratoria aguda. El paciente, y de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, realiza la barrera sanitaria en la región de Magallanes. En la región de Magallanes sube la autoridad sanitaria con todo el equipo y la comisión médica establecida por el protocolo para, ¿no es cierto?, vigilar y cautelar que cada uno de los pasajeros que provienen de regiones o de países de alto riesgo se encuentren con un certificado o con estado de salud normal. Así fue, todos los pasajeros del crucero contaban con su certificación de salud normal, pero este pasajero británico comienza con sintomatología al ingresar al puerto de Tortel, de donde es desembarcado y atendido en la posta de Caleta Tortel, y frente a la anamnesis y el estudio epidemiológico y la determinación que el paciente venía de Reino Unido, pero que había tenido un transbordo aéreo en la localidad de Madrid, en España, y al ser catalogado hoy día como un país de alto riesgo, se catalogó como paciente sospechoso de coronavirus, se activa el protocolo por coronavirus y el paciente es trasladado vía aérea por la red del Servicio de Salud Aysén al Hospital Regional Coyhaique. Eso es lo que podemos informar. Seremi, en el caso de Tortel, los pasajeros descienden del crucero. Esto no estaría permitido según los protocolos internacionales cuando hay casos sospechosos. ¿Usted dio la autorización? ¿Qué se inició? ¿Se inició alguna investigación al respecto? Sí, según los protocolos que nosotros tenemos, toda vez que llega un barco a un puerto, ¿verdad?, es la autoridad sanitaria que decide si los pasajeros desembarcan o no con un paciente enfermo. Nosotros apenas tomamos conocimiento de que existía un paciente que estaba en la posta, dimos inmediatamente la instrucción de que los pasajeros se devuelvan al crucero y se retire el crucero del puerto de Tortel. Se le envió también un documento a la Gobernación Marítima a través de su gobernador marítimo regional solicitando que nos informe cuál fue el procedimiento adoptado en el puerto de Tortel, toda vez que, como usted muy bien lo menciona, los pasajeros habrían bajado a la localidad y habrían tenido alguna actividad durante el periodo aproximadamente, tengo entendido, de 1 hora. Perfecto. ¿A raíz de esto se va a declarar se está evaluando declarar cuarentena, por ejemplo, en Caleta Tortel? Todas las medidas que podamos tomar y que vamos a evaluar durante el transcurso de la tarde se van a colocar sobre la mesa, se van a evaluar. No obstante, es importante recalcar cuál es el protocolo de acción, cuál es el protocolo a seguir en cada uno de estos casos. Están cada uno de ellos definidos. Todo paciente que fue sospechoso y que se confirmó, el protocolo de acción es que se le comienza a hacer un análisis o una investigación epidemiológica a todos los contactos que tuvieron, válgase la redundancia, contacto directo con el paciente que dio positivo. Es decir, todos aquellos que estuvieron a menos de 1 metro con el paciente que dio positivo, que en este caso es el pasajero británico. Así lo dice el protocolo. Seremi, ¿cuál es la acción que están tomando ustedes en Tortel en este momento? Porque
una de las críticas que hace la comunidad en estos momentos en Tortel, que el pasajero se había bajado sin ningún tipo de protocolo del barco, fue un pasajero más. Estamos en este momento investigando lo mismo que usted menciona. No obstante, los protocolos, desde que esta autoridad sanitaria toma conocimiento y se activa el protocolo COVID, se cumplieron en rigor. ¿Pero hay alguna acción específica en este momento para la comunidad? Los funcionarios de la posta se auto... Sí, hoy en día, bueno, obviamente el servicio de salud ya tomó contacto con su gente. No obstante, ellos, al saber que era un caso sospechoso de coronavirus, los paramédicos se autoaislaron, aun cuando por protocolo es una vez que se conoce el diagnóstico de confirmación. Ellos no han atendido, no han tenido atención de público, así lo informó el director de atención primaria, desde el día en que el paciente es derivado al Hospital Regional Coyhaique. La posta también se realizó un aseo y una desinfección terminal en el minuto en que el paciente se retira de la posta. Seremi, ¿cuántos son los casos, en definitiva, cuántos son los casos de sospechosos en la región de Aysén, sospechosos de coronavirus, y cuál es el confirmado con coronavirus? Porque hoy día, hace un minuto atrás, el ministro de Salud dijo que habían 2 casos en un crucero aparentemente distintos. Si nos puede clarificar eso, parece que hay más de un crucero y más de un caso sospechoso. Si nos puede dar el catastro de pacientes sospechosos y confirmados de coronavirus y cuántos cruceros son. Tenemos 7 casos en sospecha. Eran 8 hasta ayer, de los cuales uno se confirmó, como ustedes ya saben, el pasajero británico. Nos quedan 7 casos en sospecha que probablemente durante el transcurso de la tarde-noche podamos tener el resultado, la confirmación o descarte por parte del Instituto de Salud Pública. En relación al crucero o buque que se encuentra en este momento en Chacabuco, hay 2 tripulantes que llevan más de 2 meses dentro del navío, de procedencia de los países Filipinas y China, que estarían con sintomatología de influenza, algo más distinto en relación a la sintomatología de IRA que tiene normalmente el coronavirus COVID-19. No obstante, ¿no es cierto?, como autoridad sanitaria, como sector salud, nosotros no le podemos negar la atención a ningún pasajero que vaya en tránsito. Se ofreció la atención médica, fuimos con ambulancia a buscarlos, pero la agencia naviera consideró, en conjunto con el equipo médico del buque, que los pasajeros se encontraban bien y que seguirían rumbo. Esa es la información que tengo hasta hace 20 minutos atrás, de que no quisieron la atención médica por parte del Servicio de Salud. ¿Se va a permitir el ingreso de otros cruceros? Exacto, así que se va a permitir el arribo de más cruceros a propósito de que está finalizando la temporada estival. Tal y como lo mencionó la subsecretaria Daza, a partir de hoy va a comenzar el pasaporte sanitario, es decir, todos aquellos pasajeros que vengan en un crucero, en un avión, en un bus, y que provengan de uno de los países de alto riesgo que eran hasta ayer eran España e Italia, y que hoy se suma Irán, China, Francia, Alemania, esos pasajeros van a tener un pasaporte sanitario, y en la cual será la autoridad sanitaria quien determine si frente al más mínimo riesgo de una urgencia de salud pública le permita o le deniegue el paso a Chile. Por lo tanto, esta autoridad sanitaria va a evaluar el ingreso y la recalada de cada uno de los cruceros, aun cuando ya hayan pasado la primera barrera sanitaria, que era lo que establecía el protocolo hasta ayer. Esos pasajeros que ya hayan pasado una barrera sanitaria deberán venir con su pasaporte, y es aquí en donde la autoridad sanitaria, al igual que la subsecretaria, le solicita a los entes privados y particulares, como las agencias navieras, como las agencias turísticas, que puedan entregar toda la información con mucha antelación a la autoridad sanitaria, de tal manera que esta autoridad con su equipo puedan evaluar cada uno de los antecedentes de los pasajeros y así poder determinar si existe el más mínimo riesgo de que puedan recalar o no. No obstante, está dentro de las medidas no permitir el ingreso de nuevos cruceros mientras dure esta emergencia sanitaria,
durante la tarde va a ser planteado en la mesa técnica. Los tiempos para la evaluación y los resultados de cada caso sospechoso de coronavirus está demorándose aproximadamente 48 horas, un poquito más. ¿Eso es normal o se está demorando más por la contingencia nacional o siempre se va a demorar eso? La gente se pregunta si es que esos son los tiempos normales o hay que esperar evolución de pacientes. Si lo pudiera explicar, por favor, Seremi de Salud. Como aumentamos de la fase 2 a la fase 3, esto quiere decir que hoy tenemos muchos más casos. De hecho, el ministro acaba de mencionar que tenemos 61 casos. Se han realizado más de 1000 exámenes en el Instituto de Salud Pública. Esto quiere decir que, si bien es cierto, los exámenes se toman y se van siempre en el primer vuelo, la demanda asistencial, a pesar de estar 24/7 el Instituto de Salud Pública, de tener 5 centros más públicos en hospitales públicos acreditados, está creciendo la demanda del examen y es por eso que el ministro ha sido enfático en decir que aumentará el número de laboratorios acreditados y quizá también, ¿no es cierto?, trabajar con el sector privado para así tener una respuesta mucho más oportuna. ¿Cómo entonces la medida sobre los cruceros? ¿Se prohíbe, no se prohíbe? ¿Se van a mantener? Usted dice que se va a evaluar en la tarde. Lo vamos a evaluar en la mesa técnica, es una decisión que se debe tomar en conjunto con la mesa técnica y todos los organismos pertinentes. Seremi, ¿y se inició algún tipo de sumario, algo por el desembarco de los pasajeros en este barco que ya se había informado que venía un pasajero sospechoso? Nosotros oficiamos al gobernador marítimo que nos responde y una vez que tengamos esa respuesta es cuando se entregará a la autoridad pertinente para determinar las medidas correspondientes. A propósito de Tortel, hoy día una comisión del gobierno regional con consejeros regionales y otras autoridades arribaron a Caleta Tortel. Ellos nos comentan ahora desde Caleta Tortel que están muy preocupados porque la comunidad está muy preocupada por el accionar, por lo que pasó. Ahí, según la versión de ellos, hay muy poca información y ellos también están muy preocupados porque nadie les avisó lo que había ocurrido y ellos finalmente arribaron a Caleta Tortel. Vienen de vuelta ahora, pero son autoridades regionales. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, primero nosotros hemos estado en contacto con el alcalde de la comuna de Caleta Tortel, informándole los antecedentes. Segundo, también es importante mencionar que desde la teoría, cómo ha evolucionado el virus, ¿no es cierto?, epidemiológicamente, la comunidad de Tortel no está infectada, es el paciente el que transmite el virus al toser. Por lo tanto, hoy día tenemos a una comunidad asintomática, pasajeros que bajaron asintomáticos hasta el día de hoy, porque fueron evaluados además por la Seremi de los Lagos. Se les solicitó el certificado de salud a cada uno de ellos, de los que hoy día se mantienen en el barco en cuarentena, y por lo tanto el riesgo de ir a la comunidad en teoría es bajo. Ya nosotros como equipo de Seremi de Salud nos acercaremos a la localidad durante los primeros días de la próxima semana para trabajar, ¿no es cierto?, en la educación, principalmente con los colegios y las familias y la comunidad de la localidad. ¿Habrá alguna barrera sanitaria terrestre para ese lugar? Existen barreras sanitarias por protocolo en los puntos de entradas al país. Y es por eso que se ha hecho este pasaporte sanitario, de tal manera de poder tener una trazabilidad de pasajeros que provengan de países de alto riesgo durante su estadía en Chile. Es decir, que esos pasajeros tengan que mostrar su credencial y certificar su estado de salud cada vez que se mueven, por ejemplo, de una región a otra. Intendenta, Seremi, autoridades en general, la región está pasando en términos de salud por una situación muy particular. Funcionarios de la farmacia están en paro, funcionarios de varios consultorios podrían sumarse y hay una verdadera pugna entre la autoridad y la directora de Servicios de Salud Aysén, que no la veo acá. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Porque en una contingencia como esta, preocupante, en fase 3, posible fase 4, como le decía el propio presidente y el propio ministro, ¿qué es lo que va a pasar con una contingencia donde funcionarios podrían ir a huelga, podrían ir a paro, dejando en desmedro probablemente las capacidades de salud de la región? ¿Qué se le puede decir frente a eso a la comunidad? Intendente regional de Aysén contesta en vivo para la radio. Primero, esta es una situación, como ha dicho, y como ya todos estamos al tanto, que nos tiene que ocupar a todos, tanto autoridades como también a la civilidad. Ninguna de las medidas ni de las acciones que se puedan desarrollar desde la institucionalidad o desde salud pública van a poder dar resultados o ser eficientes si no tenemos la colaboración también de la ciudadanía.
Y respecto a lo puntual que usted nos indica, efectivamente tenemos una situación compleja. Personalmente, esta intendente recibió a los gremios el día martes, tuvimos 2 reuniones en el día, y el día de ayer, viernes, también tuvimos otra reunión en la cual establecimos, de acuerdo a las peticiones que ellos nos han entregado, que han hecho evidente de ciertas falencias, que era una de las condiciones que ellos pedían, establecer una mesa de trabajo con presencia de representantes del MinSal, y esto se acordó que se realizará el día martes de esta semana que se inicia los próximos días. El consultorio Víctor Domingo Silva, Alejandro Gutiérrez también está en paro. Intendente, ¿qué se le puede decir a la comunidad frente a esta situación que vamos a hacer? Nosotros hemos hablado con los gremios y ellos saben que al menos la voluntad que nosotros tenemos como gobierno es de poder buscar las alternativas que permitan disminuir las falencias y solucionar los problemas. Y dicho por los mismos gremios, ellos saben que las soluciones son de corto, mediano y largo plazo. Por tanto, la constitución que se confirmó de esta mesa de trabajo, que aborda distintas materias que son las que plantean los distintos gremios, van a ser vistas en esa mesa de trabajo para poder trazar la carta GAN que permita ir dando resolución, teniendo claro ellos que nada se soluciona de la noche a la mañana, sabiendo también que son problemas que se arrastran de muchos años, pero que efectivamente esperan que se pueda dar una respuesta más efectiva y concreta respecto a esa situación. En términos operativos, es la directora del Servicio de Salud quien comanda las acciones en los distintos establecimientos de ese ámbito. La autoridad política en la Seremia de Salud. ¿Por qué no está acá la señora Rina Cares Pinochet, la directora del servicio? Bueno, ella no está, pero está en representación, tengo entendido, el director, el doctor Pedro Pablo Pinto. Ella, por una situación personal, tuvo que viajar, todos somos humanos. Es esa la razón por la que no está. ¿Ya? Cualquier consulta que haya al respecto. Ahora, también pensemos que... protocolarmente hablando, está el doctor como subrogante. Entonces. Está en su representación acá para los efectos de los temas que estamos viendo. Ok, si los colegas me permiten, quería preguntarle antes al Seremia de Salud qué es lo que va a pasar de educación, qué es lo que va a pasar con las clases, y porque además extraoficialmente se sabe de algunos integrantes de un colegio en particular, que no vamos a nombrar para no malinterpretar la información, pero habrían algunos sospechosos pertenecientes a un colegio en particular. ¿Qué es lo que se está haciendo en términos de educación, Seremi? Por favor. Buenas tardes. El Ministerio de Educación, junto con Salud y también la región de Aysén, hemos estado trabajando en conjunto, para lo cual se han elaborado 2 protocolos que ya hicimos llegar a los liceos y escuelas y también jardines infantiles de toda la región de Aysén. Y en el día de ayer hicimos llegar otro, que es un segundo protocolo, que indica las acciones a hacer dentro de los establecimientos educacionales y los contactos en casos que hubiesen sospechas de algún alumno con contagio. Dentro de las etapas que nosotros estamos coordinando, informando, mejor dicho, tiene que ver la primera con que si hubiese algún alumno que haya estado en el extranjero, debe estar en su casa para evitar ciertos contagios en forma preventiva, que son los casos que a lo mejor usted nombra, que son 2 o 3 casos que ya nos informó la Seremia de Salud, que es más que nada preventivo. Pero si hubiese un caso dentro del establecimiento educacional que la autoridad sanitaria, ¿cierto?, así lo comprobare, el curso completo deja de asistir a tu clase y está en cuarentena. Ahora, si hay 2 alumnos o más, toda la escuela, ¿cierto?, está en cuarentena. Y si hay gente de la comunidad escolar, entiéndase directivos, docentes, profesores, todo el establecimiento entra en cuarentena. Eso en líneas generales, y más indicaciones en un cuestionario que tienen que ver mucho con temas de autocuidado, higiene y fondos de consulta que nos ha facilitado la Seremi de Salud. ¿Las clases se mantienen normales? ¿No hay evaluación de suspensión? Felizmente en la región de Aysén no hemos tenido nada que nos indique lo contrario, pero nosotros quedamos absolutamente supeditados a las acciones que determine la autoridad sanitaria. Así que el llamado a la tranquilidad, a asistir a clases, por cuanto no obstante, ¿cierto?, nosotros primero está la salud de los niños, pero no hay nada que nos indique en contrario hasta la fecha. Funcionarios de educación, vale decir, los directores y los funcionarios de cada establecimiento están con la información al día con respecto a eventuales casos que se puedan presentar. Así es, y la intendenta nos ha pedido ratificar, ¿cierto?, también las acciones que se están haciendo frente a difundir estas medidas preventivas. Por lo cual estamos al tanto y siguiendo también a los alcaldes, a los sostenedores, para que efectivamente tomen las medidas del caso para evitar
cualquier contagio. En el caso específico de Tortel también, ¿las clases se mantienen normales? Hasta la fecha nosotros quedamos supeditados a lo que la autoridad sanitaria determine y hasta este minuto no tenemos nada que nos indique lo contrario. Perfecto, sí. Muy bien. Doctor. Respecto al crucero que está en Chacabuco en este momento, el ministro informó que van a ir a evaluar las sospechas que hay. Luego de eso, ¿saben qué va a pasar? ¿Cuánto demora ese trámite? ¿Va a ser hoy día? Sí, sí. El epidemiólogo del Ministerio de Salud, Miguel Oyarzú. Miguel, ¿puede acercarte? Por favor, Miguel. Ahora vamos a conversar con el Respecto a con la el consulta epidemiólogo de del Servicio de Salud. los dos tripulantes, en este caso del crucero que estaba en este momento en Chacabuco, hay que informar que esos tripulantes en realidad fue reportado como una enfermedad tipo influenza y que esos tripulantes además habían ascendido al barco hace más de un mes en este caso. Y dado las definiciones operativas que tenemos para los casos sospechosos, nosotros tenemos que poner atención a todos aquellos pacientes o aquellas personas en realidad que en los últimos 14 días hayan provenido en este caso de algunos de estos países con brote. Por lo tanto, esos tripulantes en este caso no correspondían ni se asociaban a esta posible sospecha de coronavirus, además existiendo en este caso el antecedente que no había ningún pasajero enfermo ni tampoco sospechoso o en este caso confirmado de coronavirus. En base a eso, no existe en este caso el cumplimiento de los criterios mínimos para considerarlo como sospechoso de coronavirus, por lo tanto, además, como informó el capitán de la nave, que eran pacientes que se encontraban en buen estado de salud y que no requerían tratamientos especiales ni mucho menos hospitalización, no fue necesario en este caso descenderlo, proporcionarle en este caso atención acá y por lo tanto prosiguen su rumbo al próximo puerto. ¿Y ¿Hacia por dónde qué se el dirige? ministro dijo que se trataba de unos casos sospechosos? Sí. Inicialmente la información, en la medida en que se fue aclarando, fue esa en este caso. Pero hace pocas horas en realidad la información se estableció que tenemos una enfermedad tipo influenza en específico que es totalmente diferente a lo que estamos hablando en esta convocatoria. ¿Los sospechosos actuales, o sea, los sospechosos de coronavirus que hay acá son solamente todos extranjeros o hay algún regional, nacional? De los casos que se Bueno, en este caso los sospechosos, la gran mayoría son personas que son residentes de acá de la región y que realizaron en este caso viajes al extranjero y que en este caso presentaron algún tipo de sintomatología de tipo respiratorio. ¿Cuál es la capacidad en términos de cama, de UCI, ventiladores mecánicos en el Hospital Regional de Coyhaique? Porque recordemos que hasta en una emergencia que tuvimos hace un par de años acá, tuvimos que trasladar a los niños a otras regiones, Puerto Montt, Concepción, precisamente por falta de equipamiento y ventiladores mecánicos. ¿Cuál sería en este sentido el trabajo preventivo? ¿Cuánto equipo tenemos? ¿Con cuánto contamos? No, si se puede presentar, por favor, hola, señor. buenas tardes, mi nombre es Ramón Vergara, yo soy médico especialista en salud pública y epidemiólogo del Hospital Regional de Coyhaique. Gracias. Bueno, en términos de la capacidad que tenemos como hospital, nosotros hemos hecho todos los arreglos para poder contar con ciertos aislamientos, con la capacidad de responder a la demanda que pudiéramos tener y actualmente tenemos a un paciente, ¿cierto?, que ya se confirmó con coronavirus. Debo mencionar de que el paciente está en buenas condiciones generales, él ingresó febril, pero hoy está sin fiebre, está sin dificultad respiratoria y la idea es mantener, ¿cierto?, la vigilancia sobre él porque es un paciente adulto mayor que igual requiere una vigilancia estricta y todas las medidas habituales para el coronavirus, ¿ya? ¿Cuál es la capacidad del ¿Cuántas hospital? camas y ventiladores mecánicos En contamos? caso de urgencia. Claro, hoy actualmente el hospital cuenta con 8 camas de UCI, ¿ya? Por lo tanto 8 ventiladores mecánicos. Tenemos también la capacidad de convertir las camas UTI, que hoy actualmente son 6, hay 6 más camas que puedan ser con ventiladores mecánicos. Aislamientos en total tenemos hoy por lo menos 3 aislamientos en medicina que podemos transformar, digamos, también algunas otras salas, por lo menos 2 salas más en medicina del hospital, pero lo importante es que también contamos con el hospital de Puerto Aysén, ¿ya?
con lo cual ya hemos hecho las coordinaciones con la subdirectora del hospital para que nos apoyen en caso de que sea necesario y poder tener ahí, ¿cierto?, aquellos pacientes que no son graves. Les recuerdo que el 80-85% de los casos de los pacientes del COVID-19 son casos que se presentan como con una infección respiratoria alta, no grave, digamos, y por lo tanto hay digamos, también tenemos el manejo, digamos, de estos pacientes debiera ser ambulatorio, ¿ya? Lo cual significa que debieran estar en su hogar con una estricta vigilancia del equipo de salud respectivo, con autorreporte, ¿cierto?, de los síntomas, de la fiebre, ¿ya? Entonces esos mecanismos, digamos, o ese modelo de atención también lo estamos desarrollando en nuestra región. A propósito de lo mismo, doctor, hace 2 años tuvimos mucha contaminación, mucho frío, y nuestros niños terminaron trasladados a otra región para poder ser atendidos médicamente, porque acá no dio el hospital regional. ¿Cuál es el plan y cuál es la carta gana en términos de clima? Porque el frío podría llegar antes o después, eso es algo que no controla nadie. ¿Cuál es el plan en caso de aquello? Porque el coronavirus en temperaturas más altas desaparece con mayor facilidad, pero en temperaturas bajas tiene un comportamiento mucho más agresivo. Claro, el plan, digamos, es unir un poco el tema de la campaña de invierno. Ustedes saben que año a año tenemos campaña de invierno, sí, en que hay recursos, hay más posibilidades de poder responder, digamos, a esto, pero hoy tenemos, ¿cierto?, una alerta sanitaria que tiene que ver con la complejidad del coronavirus. Entonces estas dos estrategias se unen y se potencian, y por lo tanto la idea, digamos, en términos de eso es poder responder a la contingencia con más recursos humanos. Y el tema del clima, ahí, si bien es cierto, como usted dice, este virus, el coronavirus, es muy lábil al tema de la temperatura, pudiera ocurrir de que podemos tener casos, digamos, de coronavirus en conjunto con los virus habituales que tenemos en la estación, como es el virus respiratorio sincicial, el virus de la influenza, y es un tema que tenemos que enfrentarlo. ¿Podríamos adelantar o se está considerando adelantar entonces los planes de acción en ese sentido, o se van a implementar en los calendarios habituales? El lunes se inicia, dice la intendenta. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. La intendenta responde. Efectivamente, ante eso, aquí, como lo partimos diciendo, gran parte es la prevención. La prevención, el autocuidado y la responsabilidad respecto a nuestras acciones de cuidado mutuo de nuestra familia. Y para eso se inicia este día lunes las campañas preventivas en diferentes ámbitos, siendo la más relevante que se inicia la campaña antiinfluenza de vacunación, la cual la Seremi nos puede dar más indicaciones, para lo cual también nuestro país y el Ministerio de Salud ha comprado una gran cantidad de dosis para que poder cubrir todos aquellos grupos de alto riesgo, pero también el máximo posible de la población. Eso le iba a preguntar yo, el stock. Sí, mañana partimos con la campaña anti-influenza, mañana, el lunes parte la campaña anti-influenza. Nosotros lanzamos nuestro hito regional este martes. Lo particular de esta campaña anti-influenza es que aumenta la cobertura para los niños. Antes era para mayores de 6 meses y menores de 6 años, y hoy día se amplía la edad hasta los 10 años, es decir, vamos a vacunar a todos los niños de quinto básico hacia abajo. Y también la particularidad es las embarazadas, que antes, ¿no es cierto?, desde el año pasado hacia atrás se vacunaban todas las embarazadas con más de 12-13 semanas de gestación, y hoy en día la verdad es que se amplía la cobertura para cualquier edad gestacional durante el embarazo. Así lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud, que no existe ningún riesgo para la gestación. Por lo tanto, partimos con la embarazada desde el día 1. Y bueno, y seguimos con los grupos, ¿no es cierto?, siempre los adultos mayores, los pacientes crónicos, y se incorpora dentro de las instituciones públicas, aparte de salud, la población de gendarmería y la población penal. Muchas gracias. Bueno, ha concluido entonces el punto de prensa que han dado las autoridades regionales. Se confirma un caso de un paciente de 83 años de nacionalidad inglesa que llegó el jueves hasta Caleta Tortel. Tenemos un solo caso positivo y por supuesto el llamado es a la tranquilidad. Este paciente se encuentra internado en el Hospital Regional de Coyhaique desde el día jueves, y se entregaron los resultados muy tarde ayer
en la noche. Es un caso confirmado de coronavirus, el primero confirmado en la región de Aysén, paciente inglés de 83 años. Hay otros 7 casos sospechosos en estos momentos en el Hospital Regional de Coyhaique. La información que tengo al ministro respecto a 2 pasajeros de un buque en Puerto Chacabuco fue descartada también por el epidemiólogo del Ceremi de Salud. Indicó que se trataban de un cuadro más similar a la influenza, no tenían ningún síntoma que permitiera asociar a un posible caso de coronavirus, por lo tanto los pasajeros no descendieron en Chacabuco y continuaron su recorrido a bordo del buque. Repetimos, se mantienen también las clases de manera normal, no hay ningún tipo de suspensión. También se informó que durante la próxima semana se va a estar trasladando algunas autoridades hacia Caleta Tortel para poder conversar con la comunidad. También se indica que efectivamente no se cumplieron los protocolos al permitir el descenso de los pasajeros en Caleta Tortel, por lo tanto se ha iniciado en estos momentos la investigación al respecto. Se ha solicitado la información al gobernador marítimo y también a la Capitanía de Puerto de Caleta Tortel para ver por qué ocurrió este hecho, por qué se produce el descenso de pasajeros en Caleta Tortel. Las enfermeras de la posta que atienden al pasajero que finalmente es trasladado hasta Coyhaique vía aérea también procedieron a realizar un aislamiento voluntario, un aislamiento preventivo. Lo que tenemos entonces por el minuto para redondear es un caso confirmado de coronavirus en la región de Aysén, un paciente de nacionalidad inglesa internado actualmente en el Hospital Regional de Coyhaique, que se encuentra en buen estado, sin estado febril. De hecho nos comunicaba el doctor del Hospital Regional que estuvo presente en este punto de prensa que se concluyó hace pocos minutos en la Intendencia Regional. Las recomendaciones son a mantener la calma, a seguir también las indicaciones para evitar los contagios y por supuesto ya estamos en un nivel de fase 3. Se han confirmado 61 casos hoy día en todo el país, uno de ellos en la región de Aysén, el primer caso confirmado en la región de Aysén. Este paciente inglés, 83 años, que llegó el jueves en un crucero que recaló en Caleta Tortel, investigación también en curso. Es lo que podemos informar por el minuto. En cualquier momento, de todas maneras, podemos interrumpir las transmisiones normales si la información así lo amerita. Le agradecemos, por supuesto, la sintonía a todos ustedes y, por supuesto, esperamos poder seguir informando de la manera más completa posible.